Torres, por si acaso. Está con nosotros Berta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. A ver, primero, usted que ha sido presidenta del Consejo de Ministros y ha pasado por el mismo trance que Aníbal Torres acaba de pasar, ¿merecería el señor Torres la confianza? Hemos estado incluso observando algunas de las cosas que ha dicho y parecen entre redundantes y parecen entre no proyectar un horizonte siquiera de crecimiento, aunque mencione cifras. Yo hablaba o aludía a la lista de lavandería, pero ¿cree que merece la confianza? Mire, es bien difícil evaluar porque apenas han pasado 7 meses de gobierno y ya hemos tenido 3 presentaciones de diferentes presidentes del Consejo de Ministros solicitando la confianza. Se supone que cuando el presidente del Consejo o la presidenta del Consejo de Ministros acude al Congreso, acude a presentar precisamente cuáles van a ser las líneas de gobierno, la política de gobierno. Y ya existe una política de gobierno. Lo hemos escuchado 2 veces anteriores con matices. Ahora quizá por eso pensaba el presidente del Consejo de Ministros ha hecho un inventario de qué cosas se han hecho y ha entrado a un nivel de detalles que desde mi punto de vista no corresponde para presentar una política de gobierno. Además, este gobierno ya ha publicado en el mes de octubre cuáles son las prioridades de política pública al 2026. Entonces no había mucho que decir, sino más bien, desde mi punto de vista, que corregir. Hay puntos centrales, por ejemplo, ¿no? Yo diría la designación de funcionarios que no tienen idoneidad para el cargo, empezando por ministros, pero también hay viceministros, hay funcionarios de alto nivel que han sido designados y que no tienen los pergaminos para ocupar esas posiciones. Por ejemplo, el compromiso efectivo contra la violencia de género se hubiera manifestado cambiando a los ministros que tienen alguna denuncia por violencia contra las mujeres. O el compromiso por la igualdad de género, habiendo cambiado en el fin de semana a unos cuantos ministros por ministras de Estado. O sea, me parece que hay aspectos que han quedado muy débiles en su discurso, como los que he mencionado y otro también vinculado a la transparencia. Hemos escuchado que aparentemente van a instalar un registro para los visitantes a las entidades públicas. Van a corregir, pero eso existe. ¿Cómo nos hemos enterado que la señora Karelim y otros personajes han ingresado a Palacio y a otras entidades públicas? Porque existe. Cualquier ciudadano o ciudadana puede pedir la lista de visitas, horas de ingreso, horas de salidas, porque eso es el portal de transparencia del Estado peruano. ¿De qué nos ha hablado Aníbal Torres? Lo que no existe es un registro en la Casa Breña. Y eso no es una entidad pública. Digamos, un acto involuntario de no lo sinceramiento. sé. O sea, yo creo que lo que sí se debe corregir es que todo funcionario, funcionaria pública, finalmente somos servidores. Cuando estamos en el Estado, somos servidores públicos, nos debemos a la ciudadanía. Lo que tienen que hacer es transparentar con quiénes se reúnen ejerciendo el cargo que tienen y para qué se reúnen. No importa si es en su despacho, si es en un café o si es en su casa. Porque cuando uno ejerce una función pública, tiene que actuar con transparencia. Ahora, la fecha es paradójico, ¿no? Que justo la presentación del gabinete haya coincidido con el Día Internacional de la Mujer. Es que es el último día. Han dejado correr los 30 días, dentro de los cuales debe presentarse el presidente como puesto, digamos, el presidente del Consejo de Ministros. Puesto adrede, quizá, ¿no? Quizá, o quizá han esperado al último día para darles claro, decía más que largo. Tenemos a un ministro denunciado por agresión. Tenemos a un otro ministro que ayer habló desde 1930, más o menos, ¿no? Que la mujer es un complemento y ¿no? Le faltó decir la olla, la cocina y la plancha. La costilla de Adán. Y la costilla de Adán y todo eso, ¿no? Entonces, ¿hay para usted una entraña machista en este gobierno, pese a que el presidente hoy haya hecho como una suerte de acto público donde ingresan mujeres, encima exponiéndolas por horas al calor del patio de honor de Palacio? ¿Existe una entraña machista en este gobierno para usted? Lamentablemente vivimos en una sociedad machista y estos señores, el ministro del Interior ayer ha sido el vocero de ese machismo que todavía no se logra erradicar de nuestra sociedad. Pero cuando una persona asume un cargo público,
tiene que respetar las políticas públicas. Y en el Perú existe la igualdad y no discriminación desde el año 1979. Existe una política nacional de igualdad de género. Existe una política nacional contra la violencia a las mujeres. O sea, no es posible que un señor detente el cargo de ministro y se exprese de esa manera de las mujeres, porque nos hace sentir seres inferiores. Estamos detrás, estamos empujando. Cuando las mujeres estamos al frente, por favor, díganme, en los momentos de crisis económica, cuando no había qué comer y cuando todavía no hay qué comer, cuando hubo la crisis terrible durante la pandemia, ¿quiénes estaban haciendo las ollas comunes? Las mujeres. ¿Quiénes estaban al frente tratando, cuidando a los enfermos? Las enfermeras, las asistentes. ¿Quiénes nos están vacunando cada día, cada fin de semana? Las mujeres, las enfermeras, el personal de salud. Entonces me parece que es ofensivo contra las mujeres que un ministro de Estado se exprese de esa manera. Y es ofensivo también que siga en el gabinete y que nos venga a decir ahora el presidente del Consejo de Ministros, vamos a hacer los esfuerzos para convocar a más mujeres, por favor. Las mujeres somos el 50,4% de la población. Somos ciudadanas, mujeres más de 16 existimos. millones de peruanos. Por supuesto. Entonces, ¿qué esfuerzo va a hacer? El esfuerzo debería ser por rectificar y tomar medidas efectivas para demostrar que es un gobierno comprometido con la igualdad. Hasta ahora no lo ha demostrado. Es cierto. Ahora vamos a la moción de vacancia, que es otro tema que se ha instalado en la jornada y que se pretende colocarlo en la agenda. Todavía hay una discusión de números y de votos, pero eso ya lo veremos en el transcurso de las horas que vienen. Y esta moción ya va directo al plexo del presidente porque se refiere a las visitas de Carolyn López, a la calle Zarratea, de ahí quizá el esfuerzo, el amague que ha hecho Aníbal Torres de decir hay un registro o vamos a sacar un registro cuando ya existe, ¿no? Pero usted había notado partes de la moción que se ha presentado, que bueno, es todo esto que tenemos aquí, la moción 2148. ¿Es posible, digamos, que por los hechos que se están presentando hasta el momento, una vacancia prenda que constitucionalmente sea posible de efectuar, de cometer, de votar? Bueno, yo la verdad creo que desde que ha iniciado este gobierno, este ruido alrededor de una vacancia está siendo utilizado como una forma de expresar el rechazo a un gobierno que la mayoría de la población, hay que decirlo, no quiere. La mayoría no estamos de acuerdo con la forma en que se está gobernando el país, con las decisiones que se están tomando, con la designación de ministros golpeadores o con la designación de funcionarios que no cumplen las aptitudes necesarias para hacerlo. Pero eso no nos debe llevar inmediatamente a la consecuencia allá. Entonces hay que cambiar de presidente y veamos. Es la anarquía. Y veamos, por supuesto, entonces veamos qué vía utilizamos. Yo veo que se está usando esta figura de la vacancia como una vía para encontrar, ¿no?, una solución, entre comillas, para quienes no estamos de acuerdo con la forma en que se está ejerciendo el gobierno. Pero me parece que tal como está planteado, es un absurdo, ¿no? La vacancia es una medida límite cuando estamos en un Estado constitucional de derecho. O sea, no podemos decir, bueno, hay que vacarlo porque se reunió con fulano, o hay que vacarlo porque se reunió con sutano, o porque eligió mal a este ministro. O sea, los argumentos yo he leído rápidamente, porque son, como usted bien ha señalado, varias páginas, pero son 20 razones diversas, hasta porque la hijita le hicieron la fiesta. O sea, no justifica desde mi punto de vista el juntar todos estos hechos para justificar, ¿no?, que se cumpla con un precepto constitucional que es radical. O sea, quizá usted y varios peruanos, porque la moción comienza diciendo que el 60% de peruanos desaprueba la gestión del presidente Castillo. Esa es una cosa, y ahí hay una responsabilidad de todos los partidos políticos, Toledo por en el 2004 tenía 8% de aprobación, ¿no? Pero esto, tal como está planteado, ¿puede realmente prender? Es decir, porque anotábamos justamente que aquí hay una parte en la que el Congreso prácticamente dice, esto nos compete a nosotros. Y nosotros definimos lo que es. Y eso, o sea, vacancia por lo que sea. Por supuesto. Yo, la verdad,
si el gobierno está actuando mal, está designando malos ministros, el Congreso tiene el poder de interpelarlos, de censurarlos, de actuar ejerciendo sus funciones de control. O no dándole la confianza. ¿No? Mire, por ejemplo, hay un absurdo aquí, ¿no? El mismo día en que se esté evaluando la confianza al gabinete, que de repente se la podrían dar, ¿no? O sea, de repente sí o no, de acuerdo a lo que se especula, parece que van más o menos... Tas con tas, ¿no? Sí. Pero si están presentando una moción de vacancia, ya ni siquiera se debería discutir esto. O sea, hay un absurdo, porque están planteando que este presidente no debería ser más. Ahora, el hecho que no nos guste el resultado de una elección no puede conducirnos a plantear vacancias. Esta es una responsabilidad absoluta de los partidos políticos. ¿Cómo es posible? Han postulado 18. Hemos tenido 18 candidatos y candidatas para ser presidentas de nuestro país. Terminamos con 2 que atomizaron al país. No nos gustaba al país en general. Los 2 no sumaban ni el 30%. Ni sumaban el 30%. Entonces, ninguno de los 2 tenía, entre comillas, legitimidad social para decir que contaba con todo el respaldo del país. Pero nosotros, como ciudadanos y ciudadanos que hemos emitido nuestro voto, tenemos responsabilidad. Y responsabilidad doble tienen las organizaciones políticas que postularon a personas que han confesado públicamente que no están preparadas para el cargo. Y otros que han postulado ahora resulta que tienen vocación de ser alcaldes o ser gobernadores regionales. Entonces, a lo que voy es, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Las organizaciones políticas son organizaciones o son espacios que destacan o levantan a quienes, entre comillas, son sus propietarios? La verdad, yo estoy bien preocupada porque vamos a ponernos en la hipótesis, que espero que no suceda porque sería un golpe muy duro a la institucionalidad democrática, que esta vacancia prospere. ¿A qué escenario vamos a ir? Al escenario de hace unos 10 meses. ¿Por qué? Porque no hay reformas electorales, porque no hemos revisado cómo es que los partidos políticos pueden renovarse, plantear nuevos liderazgos. Se habla de elecciones y ya prácticamente los nombres están cantados. Y no puede ser, no hay espacio para los jóvenes. El otro día estaba reunida con un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que tienen interés en aportar en la política. Y ellos me decían, ¿no? Doctora, ¿cómo llegó usted? Yo le digo, no, yo he llegado, entre comillas, de casualidad, precisamente producto de una vacancia, ¿no? Y claro, hubo la sucesión constitucional y yo reconozco el privilegio de que el presidente Sagasti me llamara para aportar con mi país en un momento crítico. Pero yo nunca he pertenecido a ningún grupo político, jamás. Entonces yo les decía, la única vía para llegar al poder, la vía constitucional regular, es siendo parte de una organización política. Y ellos me decían, pero no sabemos dónde. Porque si militamos, algunos que habían militado, nos decían que a la hora que se formaban ya las listas para las internas, ¿no? Era básicamente por designación de quienes tenían el control del partido político. Ahora, tal como están las cosas en este momento, ¿no? El escenario no pinta nada bien, porque me parece haberle entendido que en el fondo usted sí estaría y un grupo importante de personas sí estaría de acuerdo con que o el presidente Castillo cambia o se produce una sucesión, pero quizá esta no sea la forma. Quizá la forma sea... Jaime, perdón, solo para precisar. Sí. Yo creo que el presidente Castillo, nos guste o no nos guste, es el producto de una elección... Eso es verdad. Transparente, limpia, y lamento mucho que estemos en este escenario nacional de polarización porque no nos hace ver soluciones. Exacto. Pero creo que debería el Congreso ejercer los mecanismos de control para hacer que los ministros que no nos parecen competentes y que no tienen el perfil necesario o que tienen, entre comillas, sospecha de haber cometido un acto de violencia porque hay denuncias. Observaron una ley que mal que bien le daba una valla o ponía una valla a designación de ministros, ministras y viceministerios. Bueno, pero el Congreso tiene el poder de llamarlos, interpelarlos, censurarlos. O sea, que se usen los mecanismos constitucionales para que el presidente de la República rectifique, porque no se puede pasar una gestión cambiando de ministros tan frecuentemente. O sea, lo ideal sería que el equipo ministerial tenga una continuidad para que
¿Para qué? Para implementar las políticas públicas que requiere el país. El equipo de gobierno tiene una finalidad central y es brindar servicios públicos. ¿A quién? A quien tanto dice el presidente de la República, la población. El pueblo. ¿No? Entonces, si queremos que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tengamos servicios públicos eficaces, se mejoren los indicadores de salud, educación, las brechas de género, tienen que trabajar. No pueden pasársela todas las semanas o cada 2 semanas cambiando de ministros y adicionalmente nombrando personas que no tienen idoneidad para el cargo. Pero eso parece que no entra en la cabeza del presidente. Entonces, si seguimos en ese carril, en ese cauce, estamos yendo directo al despeñadero. Yo le decía respecto a la forma o el fondo, no necesariamente usted, precisión por delante, sino que hay, ¿no? Cada vez más gente dice, ¿qué hacemos, no? Si este señor designa esta clase de gente, si este señor se ha sometido a Cerrón. Hay un camino, que es el que Susel Paredes está planteando, que es reformar la Constitución y añadir una causal más para una eventual suspensión de la presidencia en casos de investigación por corrupción, que es lo que está pasando en este momento. Esa sería una vía más pensada, más... Quizá una vía puede ser, claro. Pues. Lo que pasa es que en este momento, en esa acusación constitucional, yo diría que hay una combinación de varios elementos. Elementos de carácter cuestionables, elementos que podrían ser pistas de delitos, pero nuestras normas vigentes, lamentablemente, en este momento, como han sido interpretadas de forma histórica, no permitirían una investigación preliminar en delitos que no están tipificados explícitamente en la Constitución, esos 4 delitos graves, para que el presidente de la República pueda ser investigado durante su mandato. Yo creo que eso, por ejemplo, podría ser una tarea del Congreso, el revisar en qué otros supuestos, ¿no? Por ejemplo, supuestos de corrupción que nos hacen tanto daño. Es una propuesta de Susel Paredes, y me parece, ¿no? Por ejemplo, que además se daría en el marco de las competencias del Congreso, que debería debatirse y aprobarse, que el presidente pueda ser investigado durante su mandato y en su caso podría, de acuerdo al delito que se le impute, ser suspendido, ¿no? Mientras dure la investigación. Violeta Bermúdez ha sido presidenta del Consejo de Ministros y ha estado con nosotros. Le agradecemos mucho, Violeta, por esta entrevista. Muchísimas gracias, Jaime. Y solamente terminar haciendo un reconocimiento a todas las mujeres que en nuestro país día a día trabajan muy fuerte para sacar a sus familias, a su comunidad adelante y para hacer del Perú un país mejor. Gracias por eso. Vamos a la pausa en el programa, en este programa especial, y regresamos con la magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, porque nada está dicho.